Pues vamos a empezar, chicos. El día de hoy revisamos la Revolución Rusa. ¿Va? ¿En qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado, bueno, en el término de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuándo fue la Primera Guerra Mundial? ¿Qué año fue? En 1917. 18. Termina en el 18, empieza en el... En el 12, ¿no? No. 6. Ya. 1914, 1918. Ah, no, pero esa fue la Primera Guerra Mundial. Olvídenlo. 1914, 1918, la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa va a ser en 1917. ¿Vale? Muy mal al día, lo vimos en la clase pasada. No es algo que hayamos visto hace 2 meses. La Revolución Rusa, te repito, entonces se desarrolla igual a principios del siglo XX, junto con la Revolución China y la Revolución Mexicana. Van a ser revoluciones parteaguas a lo largo del mundo, van a ser revoluciones sumamente importantes, sí, la mexicana también. Dato curioso, hay un departamento en Harvard que se dedica a estudiar la Revolución Mexicana, ¿no? Tiene muchísimas implicaciones, ya lo veremos en Historia de México. ¿Va? Pero bueno, vamos a revisar en este caso la Revolución Rusa. ¿Sale? Es un tema que sí se trabaja, pero no tanto. Entonces, ahí si no recuerdan algo, ahí me preguntan cualquier cosa que no se llegue a entender. ¿Va? Empezamos el chisme como siempre, ¿verdad? Con causas y contextos. ¿Vale? ¿Cómo está el chisme? Recordamos, vimos más bien lo que fue el tránsito entre la economía feudal y la economía capitalista. Ajá. Y ya habíamos platicado un poquito de Rusia, lo comentamos en la Santa Alianza. ¿Sale? Rusia, a pesar de ser un país gigantesco, a pesar de ser el país más grande del mundo, de tener la mayor extensión territorial, pues no es un país rico, a pesar de que en el feudalismo se utiliza la agricultura. ¿Por qué? Por sus condiciones climatológicas, ¿verdad? ¿Para qué chingados quieres tierra si no puedes sembrar? Porque pues, el frío, ¿vale? En este sentido, Rusia sigue siendo una economía feudal. Es un país pobre, es un país atrasado, muy atrasado. No se maneja la figura del rey, se maneja la figura del zar. ¿Sale? El zar Nicolás II es quien va a estar gobernando durante este proceso. ¿Sale? Zar Nicolás II perteneciente a la dinastía Romanov. ¿Sale? Les mando, me he quedado de mandarles videos y no les mando nada. Les voy a mandar un video ahora sí de la dinastía Romanov, súper interesante, la verdad, historia morbosona. Pero bueno, la dinastía Romanov, ¿vale? Hay una pobreza generalizada, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Una pobreza alimentaria, de hecho, cerca del 90% de la población en Rusia se encuentra en pobreza alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? No, sí comen, no se mueren de hambre, pero no obtienen los nutrientes necesarios, están desnutridos, ¿sale? Chingo de gente desnutrida en Rusia, ¿sale? Ese es el contexto socioeconómico. Rusia está, te repito, atraviesa un proceso de pobreza muy fuerte, ¿sale? Sin embargo, pues malas decisiones y desconecte que tienen las clases dominantes con la realidad social que sufren los individuos, ¿qué pasa? Pues el zar Nicolás II, no sé si no se da cuenta, no sé si es estúpido, pero decide participar en ambas guerras, ¿sale? En la guerra ruso-japonesa, ¿sale? En la cual evidentemente Rusia va a salir mal parado. Japón, ¿por qué Japón de repente hablaba de samuráis y robots? ¿No? ¿Qué pasa con este desarrollo técnico que tiene Japón? Japón, debemos de recordar, ¿habrás visto alguna película? ¿Es conquistado por quién? ¿Por quién lo invade? Inglaterra. ¿Vale? En este sentido, tiene un contacto directo con la revolución industrial. Japón va a tener un contacto muy próximo con los amplios desarrollos tecnológicos. Japón se vuelve una potencia económica muy rápido en Oriente. Vamos bien, no es casualidad. Y pues esta potencia naciente de Asia se está enfrentando a Rusia, pobre, ¿sale?
¿Qué pasa? Le meten una chinga, creo que ya te había dado el dato, ¿no? O sea, por cada rifle había 15 rusos, entonces ni siquiera tenían una estructura productiva para combatir en estas guerras, y pues en ambas obviamente Rusia va a representar un pésimo papel, va a salir derrotada, y pues es gente que va a morir, son recursos que se desperdician por guerras en muchos casos innecesarias. Va. Normalmente, pues, sabes, no me gusta hablar mucho de los personajes, pero dos personajes que sí marcan una relevancia en este proceso, ¿sale? Rasputín, sí, historia morbosota. ¿Quién es Rasputín? ¿Lo habrás escuchado alguna vez? No, medio adormilado, no sé por qué. ¿Habrás escuchado a Rasputín? No. ¿Quién es este señor? Se le conoce como el monje loco, ¿no? El monje negro. Es el consejero del zar. Sale. Si lo buscas, hijo de la chingada, sí está bien tétrico ese viejo, la verdad. No, es una persona altísima, blanca, así, vestido de negro, siempre con su barba así súper larga, ¿no? Y pues estamos hablando de Rusia feudal, o sea, donde la religión pues tiene un gran peso, ¿sale? Donde estas cuestiones ideológicas tienen un gran peso. Rasputín se convierte en esta figura como este chivo expiatorio del zar. Es que el zar toma estas decisiones bien estúpidas porque pues, está siendo aconsejado por este monje maligno, sale por este sujeto. Es importante para entender el proceso histórico porque pues es una figura que va a generar un declive en lo que es el apoyo al zar, sale. La gente sí marca una distancia por la cercanía que tiene con Rasputín, y el Nicolás II va a permanecer junto a Rasputín pues prácticamente toda su vida, ¿no? La segunda figura que quiero comentar es Lenin. ¿Lo topas? ¿Quién es Lenin? Peloncito de Rusia, ¿no? Es el que lideró un grupo, ¿no? Un grupo en el que tenía como propósito, no me acuerdo, pero era crear un grupo. Ajá. Sí, hizo un grupote. Un grupote llamado la URSS. Sí, es líder de muchos movimientos políticos. ¿Quién es Lenin? Es este peloncito ruso. Sale, no sé si lo habrás visto. Ahorita te lo pongo. Ah, no es cierto, estamos grabando. Luego lo buscas en internet. Lenin es una figura histórica de Rusia, ¿sale? Es como uno de los líderes políticos máximos, así como una de las figuras revolucionarias máximas. Y es un teórico también, ¿no? Muchas personas leen a Lenin. ¿Quién chingados es Lenin? Bueno, Lenin nace en una familia anarquista, ¿no? Su jefe es anarquista, su hermano es anarquista, ¿sale? Y su papá tiene varios intentos para asesinar al zar Nicolás II, ¿no? Si mal no recuerdo, busca así como explotarlo, no recuerdo muy bien. Le hace su papá de Lenin, hace un atentado contra el zar, fracasa, lo capturan y lo cuelgan, ¿sale? Misma historia el hermano, cabrón. El hermano mayor de Lenin, también anarquista, decide hacer un atentado en contra del zar, le sale mal, lo capturan y lo matan. Entonces Lenin, pues ya tenía cierta formación en contra del zarismo, en contra del gobierno de Rusia. Y dos, también Lenin ya era ubicado como una figura política. ¿Qué es lo que va a pasar con Lenin? Lenin es exiliado. Lenin se vuelve uno de los líderes del movimiento estudiantil en Rusia, en la universidad. Empieza a agitar a los morros, también anarquista Lenin, y lo exilian a la chingada. Lo exilian a la chingada. Dicen, ¿sabes qué? Eres un enemigo político. No queremos gente como tú en la Rusia del zar. Vámonos a la chingada. Y se va por Europa, ¿vale? Ahí Lenin pues comienza a tener más contacto con las ideas del marxismo y demás cosas. Lenin no va a terminar siendo anarquista, Lenin es socialista, ¿va? Pero bueno, lo corren a la chingada. ¿Qué pasa con él? Durante la Primera Guerra Mundial, una estrategia que va a utilizar Alemania es la desestabilización política. Lenin, junto con otro tanto de personas que el zarismo consideraba peligrosos, Alemania se encarga de regresarlos. Es decir, yo te llevo, güey. Yo tengo los trenes, yo controlo las vías, yo los llevo, regresen a Rusia.
Y pues Lenin se va en el pinche tren y se mete a Rusia, ¿no? Y en efecto, ¿cuál era el plan de Alemania? Que Lenin y los otros comenzaran a agitar las masas, las aguas de Rusia. Sabe que Rusia está pasando por una situación de la chingada. Entonces estas figuras políticas lo que hacen es a comenzar a agitar la población para desestabilizar el gobierno. ¿Sale? A Alemania le sale bien, la verdad, porque la llegada de Lenin va a ser fundamental para la Revolución Rusa. ¿Y cuándo estalla la Revolución Rusa? En 1917. ¿Qué pasó con Rusia en la Primera Guerra Mundial? Perdió, ¿no? Y salió. Se sale del conflicto. Antes de que termine la guerra, se sale del conflicto. ¿Por qué? Porque le estalla la Revolución Rusa. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, ¿qué pasa en este chisme? Pues te repito, ante toda esta situación, ante todo este contexto que está viviendo Rusia, pues se va a enfrentar al proceso revolucionario. Sale el levantamiento en armas, la gente no va a aguantar tanto el papel en la guerra, como la pobreza, como los constantes abusos por parte de la clase dominante, y se van a levantar en armas. La Revolución Rusa la vamos a dividir en dos procesos, sale dos fases, la Revolución de Febrero, que en realidad fue en marzo, jajaja, y la Revolución de Octubre, que en realidad fue en noviembre. ¿Por qué? ¿Son estúpidos y se equivocaron? No, es un desmadre que existe entre los calendarios, tanto el ruso como el gregoriano y el juliano. No se comparten, entonces ahí hay unas variaciones, ¿vale? Pero Revolución de Febrero y Revolución de Marzo, ¿vale? Puede venir con cualquiera de los dos nombres. Esta primera revolución va a ser en contra del zar Nicolás II, ¿vale? Es prácticamente cuando la población se levanta en armas. Es liderada principalmente por Lenin, justamente, ¿vale? ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Desde 1905, pero tienen más su auge ya cercano al 1917, surgen los soviets. ¿Sale? ¿Qué son los soviets? Son gobiernos, ¿sale? Son gobiernos populares, consejos. Haz de cuenta el gobierno de la colonia, pero es de obreros, de campesinos, que buscan comenzar a tomar las decisiones. Sin embargo, Nicolás II, pues durante el proceso que se crean, pues va a estar bloqueando. Van a tener este conflicto. Va a ser fundamental entender este conflicto para entender por qué se levantan las armas. ¿Sale? Ya había una ideología socialista, ya había alguna ideología de autogestión, que el pueblo se gobernara. Sin embargo, el zar pues sigue oponiéndose a este desarrollo. ¿Va? ¿Qué va a pasar? Se levantan en armas, le dan la madre a Nicolás II, sale, lo capturan. De hecho, su historia es súper interesante también. Harta muerta en su familia. Pero bueno, va a quedar en el mando Alexander Kerensky. ¿Quién es Alexander Kerensky? Alexander Kerensky es un miembro ya socialista, ya es de los socialistas, ¿sale? Va a llegar al mando, pero pues también le va a estallar la Revolución de Octubre, ¿sale? De hecho, es a Kerensky con el que le estalla principalmente el problema de la guerra mundial, ¿sale? Ya estaba desde Nicolás II, Kerensky dura 6 meses en el mando, ¿sale? En este proceso, Kerensky va a ser un gobierno bastante tibio, por así decirlo, no hace las reformas necesarias, está haciendo cambios muy leves, y la participación en la guerra mundial también no le va a ayudar, le va a estallar. ¿Sabes qué? Nos levantamos de nuevo en armas, ¿vale? Se levantan en contra de Kerensky, ¿sale? Aquí está súper padre la historia porque es el llamado ejército bolchevique. El ejército bolchevique, pues, normalmente defienden a lo que son los líderes políticos. Sin embargo, el ejército bolchevique manda a la chingada a Alexander Kerensky, ¿sabes qué? Me voy con la gente. Y entre todos te damos madre. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Surge la URSS. ¿Qué es la URSS? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿vale? Ahorita platicamos de ella. Y queda en el mando Lenin, ¿vale? Lenin va a ser el primer líder de esta Unión de Repúblicas. ¿Por qué es tan importante la URSS? Aquí vamos a tener una stand-by, vamos a poner en pausa la historia de Rusia. Rusia desaparece momentáneamente, ¿vale? Y surge la URSS, ¿sale? Es un país más grande que Rusia, ¿sale? De hecho va a tener muchísimos más territorios que Rusia. Si Rusia ya está bien grandotote, la URSS puede ser mucho más grande, ¿vale?
Es importante, una, porque entre bien comillas, es el primer país del tipo socialista, ¿sale? Yo me autodenomino marxista y los marxistas comulgan mucho con el socialismo. La verdad yo pienso que no es socialismo, que estuvo muy lejos, pero lo platicaremos, ¿sale? ¿Qué pasa con este gobierno socialista? En efecto, si recordamos, pues vimos la periodización de Marx, ¿sale? ¿Cuáles eran los sistemas económicos? Los modos de producción. El primero era el comunismo primitivo, después el esclavismo, ¿cuál vimos después? El feudalismo. El feudalismo, capitalismo, socialismo, ¿vale? Rusia está pasando del feudalismo al socialismo, ¿sale? Se está saltando ahí el capitalismo y eso le va a generar bastantes problemas, ¿va? Segunda cuestión, este país surge como una alternativa. Si recordamos, desde la Ilustración, con la Revolución Industrial, con la Revolución Francesa, el capitalismo trae chingo de promesas, ¿no? Justicia, libertad, igualdad, individualidad, todo este sinnúmero de promesas, y como vimos también, es el mismo desarrollo del capitalismo, el mismo desarrollo de la Revolución Industrial, el que genera que, pues no, ni madre, va a seguir habiendo pobreza, va a seguir existiendo acumulación de riqueza, desigualdad, injusticia, miseria. Vemos cómo el capitalismo traiciona las promesas que trae consigo su propio desarrollo. Ante esta situación surgen movimientos como estos, lo vimos, comienzan a surgir movimientos obreros, comienzan a surgir movimientos alternativos. Esa es la importancia de la URSS, que surge como un movimiento alternativo, tiene muchísimos pedos, la verdad, y se va a volver súper violenta, pero pues sí, se vuelve como el primer intento de transitar el capitalismo, y es súper importante porque su historia nos va a permitir dividir, entender el siglo XX, ¿sale? La URSS va a ser un país súper importante en el siglo XX, ¿va? Se convierte en el segundo país más desarrollado del planeta, va a ser la competencia de Estados Unidos en el siglo XX, ¿va? Ok, primeros años de la URSS, ¿qué vemos a partir de aquí? Bueno, uno, el crecimiento económico, te repito, si va a lograr un crecimiento económico, se va a lograr desarrollar. Estábamos hablando de que en 1917 Rusia estaba en el feudalismo, el 90% de su población se encuentra con pobreza alimentaria. Para 1950 estamos hablando de 33 años. Rusia ya tiene tecnología nuclear, bombas nucleares, ya tiene desarrollo aeroespacial, ya tiene un gran desarrollo tecnológico. La verdad es que la URSS, les dije Rusia, la verdad es que la URSS va a lograr un crecimiento económico bastante amplio y bastante rápido. ¿Por qué? Porque sí van tomando algunas medidas autoritarias, la verdad. Ahorita platicamos, ¿sale? Comienza a tener un crecimiento, surge como una alternativa. De hecho, a la URSS no le va a pegar mucho la crisis del 29. Es uno de los países que mejor parado sale de la crisis del 29 y eso lo vuelve un foco que llama la atención. Ah, chinga, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Japón? ¿Por qué todos estos países potencia entran en una crisis? Y estos güeyes no. ¿Sale? ¿Qué pasa a partir de aquí? Se convierte en un foco de alerta y surge una alianza bastante curiosa. ¿Sale? En el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se alían países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, sí, Alemania, Japón. Países que se estaban dando en su madre en la Primera Guerra Mundial deciden aliarse para formar lo que se denominó el Ejército Blanco. El Ejército Blanco fue un ejército encargado de invadir la URSS. ¿Sabes qué? En nombre de la democracia, hermano, ¿qué crees? Que no vamos a dejar que tu gobierno florezca. Surge un señor, León Trotsky, el mando del Ejército Rojo, por eso se hace bien famoso este güey. Comienza por estrategias, por el clima, por lo que tú gustes y mandes, logra resistir y logra derrotar al Ejército Blanco. ¿Sale? Afianzando lo que es el poder de la URSS. Van a tener que reconocer que la URSS es un gobierno, que la URSS es un país que existe. ¿Vale? ¿Qué pasa? Se muere Lenin, se muere la chingada Lenin, sale.
Y pues queda vacío el poder. ¿Quién manda ahora? Ya no está Lenin. Ok. Se van a elecciones y en estas elecciones van a competir, ¿no? Van a competir el señor Joseph Stalin y el señor León Trotsky, ¿vale? León Trotsky, te repito, es súper famoso por sus victorias con el ejército blanco. Joseph Stalin es quien se va a quedar al final con el mando del ejército ruso, del ejército soviético, perdón. ¿Qué va a pasar? Stalin desconoce los resultados de las elecciones, dice que Trotsky metió mano y junto con el ejército, pues ¿cómo les podré decir? Lo nombra enemigo político, ¿vale? Trotsky va a tener que exiliarse de la URSS, ¿vale? Chisme morbosón. ¿Qué? A México. Exactamente. ¿Quién es Trotsky? ¿Quién es Trotsky? Justamente viene, bueno, no solamente a México, va a Europa, a todos pinches lados anda viajando Trotsky, pero en efecto termina en México. ¿Qué hacía en México? Ese León Trotsky. Chisme morbosón. Chisme de la historia. Era el amante de Frida Kahlo. Cuenta la leyenda, ¿no? Y cuenta la leyenda que pues, él le estaba dando refugio. Salen. Y cuenta la leyenda que el que va a acusarlo es Diego Rivera. No aguanta, vara, su relación abierta, muy homosexual, muy cobarde, y dice, ¿sabes qué? Lo denuncia con la policía secreta de la URSS y pues vienen aquí a México y lo matan, güey, aquí muere, ¿vale? Muere Trotsky, pues surge el estalinismo. ¿Qué es el estalinismo? El periodo de gobierno donde Joseph Stalin va a gobernar la URSS. Se considera un periodo autoritario. La verdad es que el pinche Stalin sí convierte a la URSS en un proceso sumamente autoritario. Va a desarrollar políticas de planes quinquenales, de trabajos forzados, campos de concentración. Digo, tampoco eran cualquier cosa. Sí hay un proceso sumamente violento en la URSS. Sin embargo, también hay que reconocer que tiene muchísimos avances y es algunas cuestiones ahí positivas entre negativas. ¿Es la culpa de Stalin nada más? No, la verdad no, pero sí es una figura que va a jugar un papel muy importante en pues, el desarrollo que toma este estado. Vamos bien hasta aquí. ¿Dudas hasta acá, chicas, chicos? ¿No? Vale. Au.